el mundo, porque hemos visto que los nacimientos son cada vez menos. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Esto, por supuesto, tiene unas consecuencias en el tema pensional, porque se invierte la pirámide, es decir, si hay menos nacimientos, pues ¿quién nos va a mantener la pensioncita cuando nosotros estemos más viejitos, ¿no? Y cuando ya nos retiremos de trabajar. Pero ¿cuáles son esos factores que han incidido en la baja natalidad colombiana? Pero primero, ¿cuáles son las cifras? ¿Cómo estamos hoy en Colombia con nacimientos? Sí, hay unas cifras que son muy interesantes. Recuerden que hace poco estuvimos comentando las cifras que sacó el DANE. En el año 2024 nacieron 445.011 bebés y es la primera vez que la cifra cae por debajo de los 500.000 nacimientos desde que comenzaron los registros. Esto se registra, Jennifer y oyentes, desde 1998. Los nacimientos en Colombia se registran desde el 98. Eso, pues, es lo que registró el DANE. Esto, pues, es un dato que es provisional, pero esa caída, la caída que se dio en el 2024 es de 70.538 nacimientos. En el 2023, pues la reducción que se dio en el 2024 con respecto a 2023 es del 13.7%, que es en un solo año. Pero si usted se pone a comparar con la cifra que había en 2015, la caída es de un 32.7%, es decir, es una caída estrepitosa. Otra cosa que es muy interesante, Jennifer y oyentes, es que, por ejemplo, la edad de fecundidad promedio llegó en el año 2024 a 27.1, o sea, es decir, la edad promedio en que se tienen los hijos 27.1 y la edad de tener, pues, el primer hijo, y la edad en que se tiene los hijos, pues antes era muchísimo más baja. Entonces, claro, muchísimo más jóvenes. Entonces uno lo que empieza a pensar ahí es que aquí ha habido procesos muy importantes que son que tienen muchos factores, pero sin duda el control de la natalidad tiene aquí un factor. En la educación, en el control de la natalidad tiene un papel protagónico. Y siempre me ha parecido curioso, Ana Cristina, porque yo recuerdo antes que se hacían estos programas de prevención de embarazos no deseados, de prevención en embarazos, por ejemplo, en adolescentes. Hoy lo vemos con preocupación porque, por ejemplo, las cifras que usted nos trae, pues sí son complicadas, son grandes en cuanto a la bajada en la natalidad colombiana. Pero yo sí creo que el tema de la educación y el tema de la promoción del control de natalidad ha sido muy importante, al menos en nuestro país, y ha sido muy importante Profamilia. Y vamos a hablar con su directora, la directora ejecutiva de Profamilia, la señora Marta Royo. Gracias por estar con nosotros, directora. Hola, buenos días, tardes a toda la mesa Blue y a la audiencia. Gracias por ¿cuáles son esas razones, directora Royo, para que nosotros en Colombia estamos teniendo menos bebés? ¿Qué es lo que ha pasado? Agradezco la pregunta porque siento que es un tema un poco complejo y que cuando uno recibe la noticia, obviamente uno dice, bueno, ¿para dónde vamos y qué va a pasar? Lo primero que me encantaría compartir con la audiencia es que este es un fenómeno global, no es solamente lo vemos en Colombia. Entonces es un fenómeno global que se ha ido registrando y que es verdad que sobre todo en los últimos años es como si se hubiera acelerado y hay un sinfín de factores que inciden en estos resultados. Fíjense algo, y aquí estaban hablando, ¿no? El tema de los impuestos, los altos costos de la vida, la incertidumbre económica, la precariedad laboral. O sea, somos una población hoy en día que estamos recibiendo una información de que la inteligencia artificial va a eliminar un montón de trabajos, de carreras. Eso trae una precariedad laboral, pero también la dificultad para acceder a una vivienda, a los servicios de salud, a educación, sistemas de cuidado adecuados. O sea, el tema de la economía del cuidado está cogiendo una relevancia importante, factor que recae principalmente en las mujeres. Pero siento que también hay otros factores que son más difíciles de medir, pero también están teniendo una incidencia. Y uno de ellos tiene que ver con que las mujeres, ya nuestro único propósito de vida no es solamente ser madres. Cada vez encontramos chicas más jóvenes que tienen sueños diferentes y cuyo único propósito no es en la vida casarse y ser madres. Otro factor que hace poco estábamos en una conferencia hablando de eso y tiene que ver con la dificultad que existe hoy en día para establecer una relación de pareja que además que perdure, pero que no perdura, por lo menos haya un concepto de responsabilidad de los dos progenitores de cara a esa vida que traen a este mundo.
Siento que también hay una mayor conciencia también en los adolescentes de cara al cuidado del planeta, el medio ambiente. Todos estos factores han tenido, la información que hoy en día hasta las zonas más remotas las personas están teniendo acceso, y todo esto que yo les estoy comentando está hoy en día rodando, por así decirlo, en los medios digitales. Entonces son múltiples factores que están incidiendo y que han incidido y que van a seguir incidiendo. Y fíjense que hay algo muy interesante que lo conversábamos con el Fondo de Poblaciones, que acaba de sacar un informe respecto al tema. Dice, importante tenerlo en cuenta, y esto no es para sembrar pánico, pero este es un fenómeno además que no tiene reversa. Y aquí es donde vienen esas delgadas líneas sobre las cuales tenemos que tener cuidado. Sin duda alguna, el foco de la solución no puede ser esas medidas superficiales de ¿y qué pasa si ahora comenzamos a restringir el servicio a métodos anticonceptivos? ¿Qué pasa si comenzamos a hacer un poco más difícil el acceso a información, a educación? Eso no es una medida que va a ayudar. Siento que al contrario puede agravar la situación, porque son medidas que suelen afectar a las poblaciones más pobres. Directora Arroyo, sí, es que las épocas cambian mucho. Profamilia tiene 60 años, eso es mucho tiempo, y las épocas han cambiado mucho. Hablemos un poco de ese tránsito en las épocas, porque pues lo que está viviendo ahora la juventud es muy distinto a lo que se estaba viviendo cuando empezó Profamilia. ¿Cómo ha cambiado las épocas, y cómo Profamilia, digamos, ha estado acompañando ese cambio? Porque también ha habido un cambio muy fuerte, sobre todo en las mujeres. Uy, totalmente, y de verdad que es esas historias que uno siente que han sido historias de éxito. Pasamos de tener un modelo nosotros cuando Profamilia comenzó a trabajar en el año 65, 66, lo que hacía era básicamente recorrer todo el país, colocar una banderita verde en las tiendas de abarrotes que habían en los pueblos, desde los más chiquititos, intermedios y grandes, y así las mujeres sabían que cuando esa bandera verde se colocaba en esa tienda de abarrotes, allí había métodos anticonceptivos. Hoy en día, obviamente, como hemos progresado de tal manera que todos los servicios de salud sexual y salud reproductiva están inmersos en el plan de beneficios, es decir, todas las personas en Colombia tienen derecho a acceder a un sinfín de servicios que pasaron de ser métodos anticonceptivos a todo lo que conocemos hoy en día. Entonces, esta ha sido una historia de cómo hemos trabajado de la mano con los distintos gobiernos para acompañar en esa garantía de la autonomía reproductiva, pero también en ese acompañamiento de cómo un sistema de salud debe responder a esos derechos sexuales y reproductivos, teniendo en cuenta a toda la población, pero especialmente a la población más vulnerable, que es donde casi siempre recaen las mayores vulnerabilidades. Directora Arroyo, a veces cuando estos temas salen en redes sociales y uno ve a jóvenes opinando, a personas opinando, otra hipótesis que surge es el tema de los ingresos, pero uno mira, por ejemplo, la tasa de natalidad del África, que es el continente más pobre del mundo, son altísimas. Entonces, pero también seguramente un joven que está muy ahorcado económicamente dice, bueno, ¿para qué tener hijos? Y es válido. Este tema de los ingresos, al menos en Colombia, ¿cómo juega? ¿Qué parte de la razón puede tener el tema de los ingresos? Totalmente, y es una pregunta que estamos trabajando, porque fíjense la gran divergencia, ¿no? Que estamos, por un lado, tenemos un país que ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con los derechos reproductivos y el acceso a servicios, pero al mismo tiempo seguimos siendo un país profundamente inequitativo, y esto tiene que ver a esa gran brecha en lo que tiene que ver con ingresos. Y cuando usted menciona África, nosotros trabajamos de la mano con muchas organizaciones en África, y a veces se molestan inclusive cuando ven que nuestras cifras, algunas cifras de las que tenemos en Colombia, son comparables a las que se ven en África, pero el factor tiene que ver con esa inequidad por razones de violencia, inequidad por razones de acceso, inequidad por falta de información, porque hay una gran parte de la población en Colombia que no sabe exactamente tengo derecho a qué y cómo accedo. Población joven a la cual todavía programas bien estructurados de educación sexual integral no les han llegado y no les permiten saber cuáles son esos derechos, pero también cómo acceder a una consulta ginecológica, a una consulta de medicina general, frente a temas de enfermedades de transmisión sexual. Y somos un país también rodeado de tantos mitos y culturalmente complejo, que obviamente no es solamente el factor de ingresos que afecta, pero también todos estos factores que nos rodean y que nos caracterizan como
como sociedad. Pues, doctor Arroyo, gracias por estar con nosotros. Además, felicidades porque nos estaba contando Ana Cristina que están cumpliendo 60 años en Profamilia. Eso es un montón de tiempo y han sido pues testigos y de los cambios culturales y reproductivos en nuestro país, y también han contribuido a esa educación que donde estuviera en este momento Camila Zuluaga, que es la directora de este programa, estaría muy preocupada. Ella siempre muestra mucha preocupación porque estamos teniendo menos bebés, pero que realmente, según lo que usted nos cuenta, han sido procesos educacionales también. Es conscientemente la gente está decidiendo no tener bebés. Así es, y creo que una pregunta muy importante para nosotros como sociedad es ¿qué tiene que cambiar para que no sea uno o lo otro? Sino el mundo está cambiando. ¿Cómo estamos pensando de cara al futuro? ¿Cómo va a ser ese futuro? Bueno, doctor Arroyo, muchísimas gracias y felicidades nuevamente para ustedes ahí en Profamilia. A ustedes, gracias, adiós. Y no me quiero despedir. Dígame, Sebastián, que ahí está que se habla. No, estaba con atención, nada que decir. Sí, nada ve, que pero decir. hay muchos factores, Sí. el tema educacional, el tema de las mujeres que no tenemos como prioridad única reproducirnos o tener bebés o ser mamás, el tema del dinero, pues que no alcanza, o que queremos otras cosas, viajar o estudiar, Sí, el tema es que la pareja también, que no hay parejas estables. Lo raro, entre comillas, porque no es raro, porque pasa en muchas partes del mundo, es que ese proceso en Colombia se ha agudizado y los nacimientos del 2024 y del 2023 fueron sensiblemente más bajos de lo que el DAN esperaba. E incluso comparados con otros países, hemos caído muchísimo Bastante, más. Pero muchísimo. Gonzalo, antes de despedirnos, estábamos ayer hablando sobre la decisión de una corte de apelaciones en los Estados Unidos que le dijo a Donald Trump: usted no puede expulsar a los venezolanos de manera inmediata como lo pretendía hacer. Esto, pues, por supuesto, tiene otro curso legal. Y entonces Donald Trump dice: ok, esto todavía lo vamos a estudiar, pero tomo decisiones con el TPS para los venezolanos. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que son dos cosas diferentes porque, a ver, Jennifer, una cosa es la ley que invocó el señor Donald Trump en el mes de marzo, que es la ley esta de guerra para empezar las deportaciones, y lo otro tiene que ver con el TPS. A ver, el TPS es este estatus de protección temporal que le había dado y le había otorgado el gobierno de Joe Biden a más de 600,000 personas, 600,000 venezolanos durante su gestión. Sabemos que en un primer momento Donald Trump había dicho: esto se va a acabar. Cuando él anuncia y se firma la primera ejecutoria de que se eliminaba el TPS, una corte bloqueó dicha eliminación y luego de procesos, apelaciones, llegó a la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dijeron: no, señor, usted como presidente puede continuar, está autorizado por nosotros a proceder las deportaciones y a la eliminación del TPS. Lo que dijo el Departamento de Homeland Security el día de ayer es que esto se va a acabar. El TPS, que es este programa de protección, se va a acabar para los venezolanos. ¿Por qué? 1, por el tema de seguridad nacional. 2, el tema de seguridad pública. 3, por las políticas de migración, por las consideraciones económicas y por la política exterior. Eso quiere decir que a partir del 10 de septiembre, los últimos venezolanos que quedaban con este estatus, que estamos hablando de 256,000 personas, ya lo perderán. Si nos están escuchando en los Estados Unidos, lo más importante es ir donde su abogado migratorio y preguntar qué ocurre luego del 10 de septiembre. 10 de septiembre, TPS, sí. El estatus de protección temporal para los venezolanos, entonces queda out, no sirve. Tiene que, pues obviamente, como usted dice, ir a su abogado a ver qué le aconseja, pero digamos que legalmente, bajo este estatuto, pues no va a poder quedarse. Situación complicada para los venezolanos ahí en los Estados Unidos. Y también tenemos otra información para despedirnos del programa, Lucas, con todo este despliegue militar de los Estados Unidos. Ayer estuvimos hablando sobre este ataque a esta lancha rápida en lo que parece ser aguas internacionales, y el señor Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, acaba de referirse justo sobre Maduro. Sí, señora, después de reunirse en Quito, en Ecuador, con el presidente Daniel Noboa, acaba de afirmar que Nicolás Maduro es un narcotraficante y un terrorista fugitivo de la justicia de los Estados Unidos. Es un narcotraficante y es un terrorista, y no lo digo yo, lo dice un gran jurado en el estado de Nueva York. En el estado de Nueva York la fiscalía presentó evidencia y ellos lo encausaron. Un gran jurado de individuos en el estado de Nueva York. Salió después, hace 2 años, un nuevo encausamiento que detalla el papel que tomó Nicolás Maduro, especialmente empezando en los años de Chávez, con la droga.
Así que nosotros no estamos, a mí me preguntan ustedes de las Naciones Unidas, están en desacuerdo, a mí no me importa lo que dicen las Naciones Unidas, no me importa. Nosotros eres un fugitivo de la justicia norteamericana, no es el líder legítimo de Venezuela, no lo hemos reconocido, eres un fugitivo encausado que está enfrentando cargos en el Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos por un gran jurado. La otra pregunta fue que si nosotros vamos a hacer acciones parecidas a lo que ocurrió el otro día con estos grupos narcoterroristas en países que son aliados. Y le diré que en esos países, por ejemplo, posiblemente no sea necesario, porque esos países lo van a hacer o van a cooperar con nosotros. Van a cooperar con nosotros en esas acciones. No, en el caso de Venezuela no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. No es un gobierno. Vamos a estar claro, Nicolás no es un gobierno ni es un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizada que se ha apoderado de un territorio nacional y están utilizando ese territorio nacional para ellos convertirse ricos, para ellos convertirse en personas con billones de dólares. Y por eso son encasados por las Cortes de Dijo Estados también Unidos. Jennifer que no solo van a perseguir a los narcotraficantes con pequeñas lanchas rápidas, como en el ataque que usted decía vimos a principios de esta semana, sino que dice Marco Rubio que Donald Trump ha dicho que le quiere declarar la guerra a estos grupos. Ya escuchó, reitera Marco Rubio, que Nicolás Maduro no es el líder legítimo de Venezuela y que es un fugitivo de la justicia estadounidense. Una información que ha ido repitiendo constantemente, dice que es un prófugo de la justicia. Dos cosas más importantes que dice ahí: no harían este tipo de ataques en países aliados de Venezuela, solo entendía el señor Marco Rubio, y muy importante también... aliados de Estados Unidos. Aliados de... Que no son necesarios estos operativos a lo largo del continente en países que sean aliados de Estados Unidos, porque hay forma de establecer una cooperación. Entonces entendemos que se restringirá este tipo de operaciones a Venezuela y a países que no estén, digamos, cooperando con Estados Unidos, pero lo que descarta es que se vaya a realizar a lo largo y ancho del continente en países que sean aliados. Y muy importante también, no me importa lo que digan las Naciones Unidas, lo acabo de decir Marco Rubio, que es un poco lo que decía también Nicolás Maduro cuando no le estaba pidiendo ayuda a esta organización. Con esto terminamos, gracias por su compañía, ya viene Meridiano Blue. Hepatodrem, drenador hepático. En Mañanas Blue, la senadora María José Pizarro destacó que la elección del magistrado de la Corte Suprema de Justicia se dio en un ambiente tranquilo. Ayer, aunque hayamos perdido quienes acompañábamos a la jueza Balanta, inclusive si el gobierno perdió en su apuesta por la magistrada, si así fuese, si esa fuese la realidad, lo cierto es que hubo un trámite tranquilo y tuviste que se dieron las votaciones, la gente celebraron quienes debían celebrar, el resto salió tranquilamente y no hubo mayores Las primicias, los personajes, los deportes. Inicia la tarde con Meridiano Blue. Dirige Ricardo Ospina. Hoy es día de fútbol, comenzamos Meridiano Blue hoy jueves 4 de septiembre con la música de Ryan Castro, con la panorámica para quienes a esta hora nos acompañan en la aplicación Ditu de Caracol Televisión y en el canal de YouTube de Blue del Estadio Metropolitano, que muy lentamente comienza a recibir a los más de 40,000 espectadores. Las 40,000 almas que esta tarde y esta noche van a ser fundamentales para impulsar a la selección colombiana de fútbol en el partido crucial. Llegó el día de Octavio, buenas tardes, para ir al Mundial del 2026, partido clave en contra de la selección de Bolivia.
Hola Richie, con las buenas tardes y el saludo para todos. Día clave, como dices, día fundamental en función del sueño de la Copa del Mundo. Seguramente van a pasar muchas cosas el día de hoy, la selección Colombia, Bolivia, el partido de Venezuela frente a Argentina, Messi, lo que va a suceder también en Montevideo, pero todas las miradas puestas en ese estadio, en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, donde Colombia esta tarde a partir de las 6:30 de la tarde será el partido, jugará frente a Bolivia con la posibilidad real de hoy mismo clasificarse y comprar los boletos a la próxima Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que va a ser realmente llamativa en los Estados Unidos, Canadá y México, y que seguramente Colombia comprará el ticket esta tarde después de las 6:30. ¿Cómo se preparan los barranquilleros? ¿Cómo está el Estadio Metropolitano a esta hora? 1:03. Fabio Poveda, ¿qué se tiene previsto para la tarde y la noche de hoy? Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya estamos aquí instalados en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Todavía está vacío porque el estadio se va a abrir apenas a las 2:30 de la tarde, es decir, 3 horas antes del compromiso. Mucho calor, pero hay mucha nubosidad. ¿Hay algún pronóstico de lluvia, Ricardo, para tardecito de pronto durante el partido?